Sí, entonces estamos viendo la parte de Jeroboam. ¿Sí? ¿Ya descansaron bien? Sí. Bueno, vamos a continuar. Hay una cosa que tenemos que ver muy bien. Estamos viendo sobre este Jeroboam. ¿Y qué es lo que ha hecho Jeroboam? Atiendan bien. ¿Qué fue lo que ha hecho Jeroboam? Llegó a las 10 tribus de Israel. Jeroboam fue a las 10, o sea, él fue, atiendan, miren aquí, esto, aquí hay, miren aquí. Israel amaneció como un pueblo, una nación, pero esa misma noche se acostó dividido. Eso es lo que hay que entender bien, atiendan bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo un problema grande. Cuando Jeroboam vino de Egipto, ¿se acuerdan que le quería matar a Salomón? Sí, sí, sí. Cuando regresó de Egipto, él se acerca a Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Sí. ¿Mm? Y le dice, oh, señor rey, Roboam, así, ¿no? Entonces, en ese tiempo, cuando regresa Jeroboam de Egipto, Israel estaba pasando por una crisis económica muy grande. ¿Van entendiendo? Tenía una crisis muy grande económica. Entonces Jeroboam, ¿quién era? Era el ex ministro de Hacienda Sí, de Salomón. Era conocido por todo el pueblo. Pero cuando él se acerca al rey Roboam, sucesor de Salomón, hijo de Salomón, le dice, escúcheme rey, por favor. Estamos pasando por una crisis económica muy grande. Debes bajar los impuestos al pueblo. Si usted no baja los impuestos al pueblo, vamos a tener un problema social muy grande. Porque no había ni comida para los soldados. Estaban pasando muy mal ellos. Vamos a ver qué sucedía. Vamos a ver. Primera de Reyes capítulo 12. Vamos a ver un poco. Vamos a ver. Primera de Reyes 12 versículo 11. Sí. Ahora pues mi padre... Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué fue lo que pasa? Atiendan bien, miren un poquitito. Cuando Jeroboam se acerca al rey Roboam y le hace esa petición de que baje los impuestos, el rey Roboam le dice, vete y en 3 días regresa. Yo te voy a dar la respuesta de qué vamos a hacer. Ya sé lo que pasó. Y este rey Roboam se va y habla con los ancianos. Los ancianos son la gente sabia del pueblo, Sí. que dan consejo hasta a los reyes. ¿Y qué le aconsejan los ancianos? Le dice, escuche al pueblo. Señor rey, escuche lo que habla el pueblo. Y después Roboam, vale, bueno. Entonces va el rey Roboam y habla con los jóvenes de su edad, de antes, su cuatecuera, ¿no? Y le dice, ¿y usted qué piensa que hacemos? Porque me dice este Jeroboam, que era el asesor financiero de mi padre, que tenemos que bajar los impuestos. ¿Y qué le dicen estos jóvenes? Es que el pueblo está ocioso, está haragán. Súbale, miren lo que dice, 11. Sí, súbalo los Este es impuestos. lo que le respondió su amigo, 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpión. Y ahí, con eso, se produce esa profecía que Hashem había dicho. Como todos le conocían a Jeroboam, Se fue un doble. miren lo que pasó. Dice versículo 18. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. O sea, el pueblo, cuando escuchó que le iban a subir su impuesto, le apedreó Le mató a y le hizo correr al rey Roboam. ¿Y después qué pasó? Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Atiendan bien. ¿Qué fue lo que pasó? Yo les voy a explicar un poquito. Miren aquí. Este es Israel. Todo esto es Israel. Este es Asiria. Sí.
¿Van entendiendo? Ujú. Este es Jerusalén. Sí, ¿Mm? Aquí es donde está el templo, está en Jerusalén. sí. ¿Mm? La profecía que decía que Dios dividirá el reino de Israel en dos. Entonces, ¿qué pasó? Se puso acá una frontera Ujú. y las 10 tribus son estos Sí. 10 botoncitos verdes que están ahí, ¿no? Ujú. Estas son las 10 tribus. ¿Y quién reinaba aquí? Reinaba Jeroboam. A esta tribu se le llaman las tribus del norte cuando ven en la Biblia. Se le llama las tribus del norte o se le llama Efraín. Efraín. ¿Quién era Efraín? El muchachito que hemos visto hace rato. Sí. ¿Quién, cómo más? Se le llama Jacob, se le llama Samaria y se le llama muchas veces Israel. Cuando en la Biblia salen estas palabras, se refiere a las 10 tribus que están aquí. Ujú. ¿Se va entendiendo? Sí. Y aquí se quedó la tribu de Judá. Benjamín. Sí. Atiéndame. ¿Qué fue lo que hizo este Jeroboam? Este rey Jeroboam que estaba aquí en las tribus del norte, él pensó, porque existen 3 fiestas que se tienen que festejar en Jerusalén, que por obligación, la Torá dice así, cuando hay templo, se tienen que festejar la fiesta de Pesaj, que es Pascua, la fiesta de Sukkot, Shavuot, que es Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, que es el tabernáculo. Esas 3 fiestas se tienen que festejar en Jerusalén, en el templo. ¿Qué pasaba cuando llegaba esa fecha? Tienen que bajar estas 10 tribus e ir al templo. ¿Pero quién era el rey ahí? Era Roboam. ¿Entienden? Entonces Jeroboam pensó humanamente. Si estas personas, las 10 tribus, bajan a festejar las fiestas, le va a entrar añoranza. Y puede ser que sus corazones vuelvan a Jerusalén y vuelvan al rey Roboam. Entonces van a subir y me van a sacar mi puesto de rey y me van a matar. Entonces él fue muy astuto humanamente. Él no actuó ahí por fe, sino actuó por instinto humano. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró, preparó 2 becerros y puso uno en Betel, acá y cerquita, y puso otro acá en Dan. O sea, hizo 2 templos. Y a todo Israel le dijo, no hace falta que bajen a Jerusalén, sino ellos tienen un templo, nosotros tenemos 2. Y agarra Jeroboam y le reúne a los sacerdotes, a los de la tribu de Leví, porque los de la tribu de Leví no tenían situación geográfica, ellos no tenían pedazos, no tenían zona. La única tribu, porque eran sacerdotes, ellos se dedicaban a enseñar a estas tribus del sur y a las tribus del norte. No tenían situación geográfica ellos. Pero cuando habla Jeroboam con estos sacerdotes, los sacerdotes le dicen, no, nosotros no te vamos a apoyar en estos 2 templos que has puesto. No te vamos a apoyar. Por eso todos estos sacerdotes, los de la tribu de Leví, agarran, bajan y van a Jerusalén. Y se quedan ahí. ¿Y qué hizo Jeroboam? Agarró sus propios sacerdotes, su propia gente de cualquier tribu, y le puso en Betel y le puso en Dan. Y aparte de eso, la fiesta de Sukkot, el de tabernáculos, él 8 días después, por ejemplo, tal fecha, lo que marca la ley que se haga, no, él 8 días después hace esa fiesta, que se hagan aquí en Betel y que se hagan en Dan. Eso fue un error tan grande que él hizo. Puso 2 templos falsos, puso sacerdotes falsos, cambió la fecha de las fiestas. Las tribus del norte así vivieron. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Vamos a ver Oseas. Oseas 7. Oseas capítulo 7. Allá está al final casi del antiguo. Oseas capítulo 7. O sea, está después de Malaquías, Sí. antes de Malaquías. 7, 8. Después de Daniel. Vamos a ver. Oseas 7, 8. Vale, yo voy a leer. Efraín, ¿qué dice ahí? Se ha mezclado
con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Atiendan bien un poco una cosa. Esto tienen que atender muy bien. Esto tienen que atender bien. ¿Cómo le está tratando Dios a esta tribu de Efraín? ¿Cómo le está tratando? Voy a leer otra vez. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Se entiende? Sí. Así declaró Oseas. ¿Por qué? O sea, estas personas se casaron con la sacerdotisa de Baal. Dieron culto a Baal. Se casaron con los extranjeros y se le llamó también Galilea de los gentiles. Porque aquí pues está el lago de Galilea. Por eso también van a ver en la Biblia que dice Galilea de los gentiles. Sí. Por eso se le dice Galilea de los gentiles. Se mezclaron. ¿Van entendiendo? Sí, sí. Oseas 1:9. Vamos a ver. Oseas 1:9. ¿Alguien puede leer fuertísimo? Oseas 1:9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Sí. Dice Oseas 1:9. ¿Cómo pone? Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Si Dios le dijo a Oseas que le ponga a su hijo, no pueblo, ¿cómo dice? Lo-Ami. ¿Qué significa Lo-Ami? No pueblo mío. Sí, no pueblo mío. ¿Van entendiendo? O sea, cada cosa que está sucediendo. Vamos a ver un poquitito. Vamos a ver lo que sucedió aquí. Miren un poquitito. Como ellos, atiendan bien. Aquí, en estas tribus del norte, hay profetas que fueron. En la tribu del sur, también hay profetas que fueron. Algunas profecías se habló para las tribus del norte. O sea, cuando nosotros leemos, y si no sabemos eso, que es para la del norte, y acoplamos que esa profecía es para la del sur, entonces torcemos la verdad. Claro. Por ejemplo, Eliseo, Elías, ellos fueron a las tribus del norte. ¿Entienden? Amos fue a las tribus del norte. Ellos no fueron a las tribus del sur. El que fue a las tribus del sur fue Oseas. Oseas fue al sur y fue al norte. A los dos lados fue. Eliseo. Sí. Eliseo, Elías y Amos. Ellos fueron a las tribus del norte. ¿Van entendiendo? Sí. Ahora vamos a ver una cosita. Atiendan bien. Ellos, como han desobedecido, Dios les dijo que desaparecerán. Te traeré a los asirios, dice. Entonces, ¿quién estaba aquí? Así. Aquí estaban los asirios, ¿ya no? Sí. Le metió a los asirios y la cultura política de ellos, ¿cuál era? De sacar a todas las personas de allá, le llevan y acá meten, y los pocos que quedan aquí se casan y le mezclan. ¿Para qué? Para que estas personas pierdan su identidad. Qué triste. ¿Se entienden? Entonces ellos ya no leen la Torah, ya no tienen las fiestas, ya no creen en Hashem, y de generación en generación van pasando el tiempo y ni se acuerdan de quién les sacó de Egipto a sus padres. Porque ya de ahí salen la gente de Samaria, los samaritanos. Los samaritanos es la mezcla del asirio con los de las tribus del norte. ¿Se entienden? Por eso, vamos a leer Juan, para que entiendan bien. San Juan 4:1. San Juan capítulo 4. Versículo. Hay versículo 7. ¿Cómo pone? ¿Alguien puede leer fuerte 7 al 9? Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Sí, ahí dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Atiendan bien. ¿Él de dónde era? De la tribu de Judá. Sí. Yeshua, ¿no? Sí. Aquí. Sí, sí, sí. Tribu de Judá. Y se encontró con una mujer samaritana. La samaritana era la mezcla de la gente del norte con los asirios. Por eso los judíos le trataban como perros a ellos, como extranjeros, así, guácale, que no, no le trataban como judíos. ¿Van entendiendo? O sea, en el año 722 antes de Yeshua fueron extinguidos estas 10 tribus. Atiendan bien lo que les estoy diciendo. En el año 722 antes de Yeshua fue extinguido esta nación. Y entonces, ¿quién estaba en Israel? Vamos a ver quién estaba. Aquí ya saben entonces, ¿no? Los dos muchachos están cumpliendo acá. Los dos muchachos del principio, que es Efraín y Judá. Tribu del sur, tribu del norte. Se están cumpliendo las dos profecías. ¿Van entendiendo? Sí. Entonces, ¿quién quedó en Israel? Aquí está. Miren. En Israel, ¿quién quedó? En las tribus del norte fueron extinguidas en el año 722. Aquí no quedó absolutamente nadie. Quedaron mezclados con los asirios. Se llamó los samaritanos. Ahí estaban ellos. Ellos perdieron su identidad. Estas son las ovejas perdidas que habla la Biblia. Estas son las ovejas perdidas que vino Yeshua a buscar. ¿Se va entendiendo bien? Bueno, vamos a ver un poquitito entonces Jeremías 50, versículo 17. Jeremías 50. Jeremías 50, 17. ¿Cómo pone ahí? Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Miren lo que está saliendo ahí. Miren lo que dice Jeremías. Rebaño descarriado es Israel. ¿Quién es Israel? Tribu del norte. Leones lo dispersaron. ¿El rey de quién? Los asirios pues entraron. ¿Y después? ¿Qué pasó pues? Primero a ellos. Y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó. Entonces, ¿qué pasó? El rey de Babilonia entró en Judá y les llevó cautivos. O sea, le deportó a las tribus del norte, les llevó también. Le llevó por 70 años. ¿Van entendiendo ustedes eso? Eso fue lo que pasó con Israel. Por eso esto tenemos que entender muy bien. Que esas profecías que había dicho de Efraín y de la tribu de Judá se está cumpliendo. Lo que hizo Jacob. Sí. ¿Van entendiendo? Sí. Vamos a ver Amos. Amos 9. Está otra vez allá cerca donde estuvimos. Amos 9. Nunca le encuentro a Amos. 9:9. ¿Qué pone ahí? Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. O sea, en la profecía está ya escrita por Hashem, dicha por Hashem, que porque ellos han dejado el camino, hasta les hizo perder la identidad. ¿Entienden? Sí. Vamos a ver Oseas 2:14. Hay un poquitito detrás de Amos. Oseas 2:14. 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Miren lo que va a pasar en el futuro. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Hashem, que llamarán Ishi y nunca más me llamarán Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con las serpientes de la tierra,
y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo. Se va a casar, ¿no? Siempre. Y te desposaré conmigo en justicia y juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Hashem. En aquel tiempo responderé, dice Hashem, yo responderé a los cielos, miren, y la tierra. ¿Qué es lo que? Esta es una profecía hermosa que está saliendo. Que Dios otra vez de los confines de la tierra, de donde fueron ellos, de ahí les recogerá. Hay algo que tienen que entender muy bien ustedes. Entiendan bien. Hay algo que hay que entender bien. Hoy somos casi 8.000 millones de habitantes. Hoy. Pero miren, aquí yo estuve buscando. En el año 1, después de Cristo, éramos 200 millones de habitantes nomás. 200 millones de habitantes. Muy poquitito. En el año, por ejemplo, podemos poner en el año 800. En el año 1800, ¿no? 800 millones de habitantes. En el año 2000, 6.000 millones de habitantes. En el año 2017, 7.600 millones de habitantes. O sea, en la antigüedad eran poquitos. Por eso esa dispersión, estos que se fueron, se multiplicaron. Eso es lo que hay que entender. Uno dice Israel, en su casa tiene unos cuantitos que están ahí. No, estos que se dispersaron, se multiplicaron en gran manera. Y de esas descendencias está cubierta el mundo entero. Esas son las ovejas perdidas que Yeshua vino a buscar. Y ese es el amor que Hashem tiene hacia el mundo. Por eso esa es la profecía más grande que ha dictado Hashem. ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, vamos a ver un poquitito. En el año 586 al año 70 después de Cristo, es el judaísmo del segundo templo. ¿Se entiende? Hay lapsos. Cuando hablamos de judíos tenemos que instalarnos en qué tiempo estamos. En el año 586, antes del Mesías, hasta el año 70, cuando entró Tito a destruir Jerusalén, ese lapso es el lapso del segundo templo. En esa época fue que vivió Yeshua. ¿Se entiende? Sí. El 70 ya después de Cristo. Sí, 70 después de Cristo. Sí. Entonces, vamos a ver un poquito. Atiendan bien. En el año 70 después de Cristo entró el general Tito. ¿Se acuerdan? Sí. Entró Jerusalén. Sí, a Jerusalén. Y mató 1 millón de judíos. Atiendan, mató 1 millón de judíos. A las mujeres embarazadas le metieron la espada y le cortaron. Por eso Yeshua, cuando estaba en la cruz, dijo: no llores por mí, llora por ti y por tus hijos. Pues Yeshua sabía lo que iba a suceder. En poco tiempo de su muerte iban a entrar los romanos, iban a entrar por medio del general Tito y iban a destruir 1.100.000 judíos más o menos. Murieron ahí. Y en el año 132, atiendan bien, en el año 132 hubo un judío que se llamaba Bar Koshiva. Hubo un judío que se llamaba Bar Koshiva. Y este judío Bar Koshiva juntó a todos los judíos que habían en esa época, que quedaron vivos. Y hizo una revuelta. Durante 3 años él hizo guerra contra Roma. En el año 132 después de Cristo. En el año 70, ¿qué pasó? La guerra de Tito. Sí, en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén por medio del general Tito. Pero un poquitito después, 132, este judío Bar Koshiva junta a los judíos, hace una revuelta, mata a romanos, mata soldados, y el emperador Adriano Romano envía una gran cantidad de tropas, de soldados, y mata al judío Bar Koshiva, y mata a muchísimos judíos, y muchísimos judíos son llevados a Roma como esclavos. Ahí es donde empieza, ahí atiendan bien lo que va a pasar. Y se declara una cosa, se dice que nunca más un judío pise Jerusalén. Y le cambia el nombre de Jerusalén por Palestina. ¿Van entendiendo? ¿Por qué le pone el nombre Palestina?
le pone el nombre Palestina para que un judío nunca más reclame, porque ya cambió el nombre. Y es eso que hoy tenemos, la guerra que tenemos ahora, lo de Palestina. Sí. Los árabes dicen, es mío, dice, no, porque de generación en generación creció en ella como Palestina, pero en un principio era Jerusalén. ¿Van entendiendo? Este emperador Adriano, eso es lo que ha hecho, se le prohibió a los judíos que entren en Jerusalén y cambian el nombre por Palestina. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Atiendan bien. Cuando hubo esa gran destrucción, muchos judíos van a España. Y en España ellos florecieron. Tuvieron muchísimo dinero, mucho oro. Y en aquel tiempo estaba pasando un poco el tiempo. Les voy a contar de dónde venimos, para eso estoy contando esto. Y en España en ese tiempo estaba Isabel la Católica y Fernando, los reyes de España. Ellos tenían un problema con Aragón. Que están ahí querían recuperar Aragón. Entonces les pide ayuda económica a los judíos para comprar, para armar a los soldados. Y le llama a los judíos y le dice, denos por favor su riqueza. Pues le dan oro, le dan todo, los judíos le dan todo. Conquistan Aragón y después ¿qué hacemos? ¿Qué dice Isabel y Fernando el Católico? Reúne a los judíos y declara una cosa. Declara la expulsión de los judíos de España. La expulsión de los judíos de España. Pero le da tres opciones. Una, que se conviertan al cristianismo. Catolicismo. Sí, exactamente. Otra, te quemamos la hoguera. Sí. Y otra, te vas sin tus riquezas. Te vas con una mano adelante y una atrás. Tres opciones le dieron. Y las tres se cumplieron. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1492 hay un hombre que se llama Cristóbal Colón. ¿Se acuerdan? Eso es muy... Dios le usó a Cristóbal Colón, le cargó a los presos judíos y van a Latinoamérica, van a América. Muchos fueron, de aquí salieron y fueron a Portugal, al Caribe, a Holanda, a América. Se dispersaron estos judíos, ¿se acuerdan de la época de Bar Kokhba? Sí. Se fueron primeramente a España, fueron por todo el mundo, se dispersaron. ¿Y qué pasó entonces? Perdieron su identidad. Estos ya perdieron su identidad antes, pero estos judíos, estos judíos que vemos en Paraguay, que vemos en Argentina, que tienen su barba así, son estos judíos, estos, que guardaron su identidad, que guardaron la Torah, son de la tribu de Judá. Sí. Esos judíos son los que regresaron a Israel de hoy que vemos. Sí. ¿Van entendiendo? Son estos de acá. Pero ¿qué pasó con los de la tribu del norte? Ellos desaparecieron, ni saben que son judíos, ni saben de generación, que perdieron. Estos perdieron totalmente. Pero estos, como guardaron su identidad, guardaron la Torah, guardaron la fiesta y edificaron su iglesia, ¿cómo se llama? Las sinagogas. Por eso que vemos en los países del mundo que están las sinagogas. Son esos que fueron echados y hicieron su sociedad judía ahí. ¿Van entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí. Y esos son los que Hitler había matado casi todos en Alemania, porque tenían su identidad, sí, su capucha, enseguida eran... Sí. Y el prepucio que le cortaba. Exacto, sí. Vamos a ver Ezequiel, un ratito que tenemos 10 minutitos y nos vamos. Bueno, vale. Ezequiel capítulo 37, vamos a ver. Ezequiel 37. ¿Están entendiendo cómo suceden todas las cosas? Sí, desde el principio. El hueso de los... 37, 21. 37, 21, vamos a ver. Hasta el 22. Dice, y le dirás, así ha dicho Hashem el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Y nunca más serán divididos en dos reinos. Ese es el amor que Dios tiene. Ese es el amor que Dios tiene hacia su pueblo. En verdad que se perdieron estas tribus.
Las 10 tribus se perdieron totalmente. ¿Mm? Estos judíos son los que guardaron, que fueron con su Torah, que fueron con las fiestas, con su Shabbat, que fueron por todo el mundo. Por eso hay judíos, por ellos, por la tribu de Judá. Judíos viene de la tribu de Judá. Pero ellos, las 10 tribus, esas son las ovejas perdidas que Yeshua vino a buscar. ¿Entienden? Nosotros somos parte de esas ovejas perdidas. Sí. Por eso muchos están escuchando un sofar. ¿Saben qué es el sofar? Ese cuerno. Que suena. Muchos escuchamos y somos sensibles a esta palabra. No nos importa la religión, no nos importa una iglesia o algo. No tenemos un grupo, un hombre a quien seguir. Sino este sonido, este sofar que retiñe, que como es que hace un gran ruido en nuestra alma, es lo que nos mueve y nos lleva. ¿Entienden? En el año cuando estaba el franquismo, ¿se acuerdan? Cuando murió Franco, al poco tiempo subió un presidente, un socialista que se llamaba Felipe González. Este Felipe González, a veces le vemos en la tele. Sí. ¿Saben qué dijo él cuando subió? Él dictó una ley. Esa ley decía que la Iglesia Católica tiene que dar a luz todos los archivos de la Inquisición. ¿Y saben qué encontraron ahí? Hubo un periodista que se llamaba Negri. Este Negri hizo un libro que se llamaba Sangre Judía. Y este Negri, en ese libro, cuenta que hay 3.000 apellidos judíos en Latinoamérica. Por ejemplo, los que se llamaban Sajor se cambiaron al apellido de Rojas. Porque eran perseguidos los judíos. Por eso ellos se cambiaban. Los que sacerdotes se llamaban Sánchez, se cambiaban a Sánchez. Cuando estaban en el río miraba una ribera, por eso Rivera se ponían ellos, ¿no? Los Maguen se llamaban Cruz. Se cambiaron ellos. En ese libro Sangre Judía que escribió este periodista, él cuenta todo eso. Israel es el medio de Hashem para salvar al mundo. Eso tenemos que saber. El mundo antiguo no es como ahora, de casi 8.000 millones de habitantes. Eran pocos. Por medio de Cristóbal Colón, por medio de otros, vinieron. Pero esto se perdió. Esas son las ovejas perdidas que Yeshua vino a buscar. Nosotros somos parte. ¿Van entendiendo? Sí. Vamos a ver Jeremías 16, yo voy a terminar. Jeremías capítulo 16, versículo 14. Jeremías 16. Jeremías 16, 14. Ahí pone, 16, 14. Sí. No obstante, he aquí vienen días, dice Hashem, en que no se dirá más, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Miren lo que sale aquí, de la tierra del norte, lo que estamos viendo, esta gente que perdieron su identidad, y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Hashem, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores. ¿Alguien puede leer? Y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Sí. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Sí. Oh Hashem, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones, miren,
desde los extremos de la tierra y dirán, mire lo que dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. O sea, las naciones de la tierra van a venir y van a decir que vanidad nos dijeron, mentira nos dijeron. El Dios es el Dios que está con Israel, el de las 10 tribus, el de las tribus de Judá. Es ese Dios el verdadero, así van a decir. Y se van a dar cuenta del engaño que ellos vivieron. San Juan 10, vamos a terminar ahí. San Juan capítulo 10. ¿Están entendiendo? Sí, está muy bien. San Juan 10, versículo 16. Miren, ¿qué dijo Yeshua? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Muy bien. ¿Entienden? Sí. Bueno, ahora sí podemos comenzar a estudiar Romanos capítulo 11. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Y esta es una base nada más para que podamos aprender después el libro de Romanos. ¿Sí? Entonces las ovejas perdidas, ¿cuáles son? Las 10 tribus. Son las 10 tribus que perdieron la identidad. Y los judíos que solemos ver son estos que fueron, pusieron sus sinagogas y guardaron. Hasta ahora tienen el kipá, se circuncidan. ¿Se va entendiendo? Sí, está. Sí. Entonces, ahora cuando leamos lo de los olivos, que vamos en Romanos capítulo 11, ya van a entender de qué se está tratando. Entonces, estos dos muchachitos que vimos, Sí. ¿dónde están? Ahí están. Estos dos muchachitos, Judá y Efraín, ya saben, Sí. esto es el principio, lo que había profetizado Hashem ya. Es el principio. Sí. La tribu de Judá y la tribu de Efraín. Hoy fuertemente esa profecía está funcionando en este mundo. Muchos están escuchando ese sofá, ese ruido, esa voz de Hashem en el corazón. Y eso es lo que nos mueve. Sí. Sin importar un hombre o alguien que te esté hablando o seguir a un hombre, sino la palabra, la voz de Hashem guía nuestra alma. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Bueno.